creo que tenéis que aceptar la grabación, me parece. Vale, ahora sí, ya estamos. Ya está grabando, sí. Estamos grabando. Adelante, Carlitos. Muchas gracias. Pues gracias. El honor es para mí, de compartir con ustedes, de verlos nuevamente a muchos, aunque sea atrás aquí de la pantalla, y la verdad, saber que estamos bien dentro de lo que cabe por las situaciones que nos han tocado vivir, ¿verdad? La verdad, para mí es un gusto compartir con ustedes estos momentos y pues presentarles ahorita este tema que por ahí en la semana platicando con algunos de los compañeros, veíamos pues que pudiera ser un tema que les pudiera interesar, sobre todo por la cuestión de que, aunque está dirigido al tema de abastecimiento de agua hacia lo que es León y parte del estado de Jalisco, pero son, digamos, cuestiones comunes de los proyectos de este tipo a nivel nacional, ¿eh? O sea, el común denominador prácticamente es el mismo en este tipo de proyectos, ¿eh? Pues voy a pasar a la presentación. Dice que no me da la función de compartir. A ver, déjame ver. ¿Le estás dando? ¿Le estás? ¿Estás haciendo eco, Carlitos? A ver si es que tenías sí, otra, pero ya. No me da entrada al no, archivo. ya tiene la presentación puesta y he cerrado tu micrófono para que no se vicie. Entonces, no, ya lo hacías bien, Carlos. Ya iba, vuélvele a... A ver. Que ya aparece ahí el menú de... Carambas. Tengo la presentación abierta, pero no me da acceso. No, no me da la opción de compartir. Los botoncitos. Presentar ahora. Perdón. Y poner... ¿Sí? Ya está presentar ahora y me abre la pantalla de compartir y cancelar, pero no me da la de compartir. En presentar ahora te debe aparecer tu pantalla completa, una ventana o una pestaña. Sí. Ponle una ventana. ¿No te aparece? A ver, una ventana, vale, no, ahí va. Una ventana y ahí ya le das al tab. Compartir. Ok, creo que sí ya. Ahí va. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí creo, ¿verdad? Es que se quiere compartir. No. Ahora pon tu presentación. Es que no me da... No me da entrada ya en esta parte. Te estamos viendo, lo que tendrías que poner es A ver, cuando has puesto presentación, ¿has puesto la pantalla completa o solo una ventana? Una ventana. No, pon la pantalla completa. A ver, voy a salirme otra vez. Sí. Deja de compartir. Hazlo y pon pantalla completa. Listo, toda una pantalla. Vale.
Vale. ¿Sí? Ahora. Listo. Ahora. Ahora abre tu presentación. No, ahí no, sino abre tu presentación exacto. Estamos. Ya lo tienes. ¿Ya la ven? Sí, sí se ve. Ahora sí ya se ve. Qué bueno. Sí, ya se- Bueno, ok. Perdón, ¿eh? Bien, pues ahora sí, después de este contratiempo. Esa plática la traigo presentada en unas láminas que preparé especialmente para esto, para este día. Quiero comentarles que esta información que les voy a compartir es una información de carácter público, no es una información que tenga categoría de reservada o que sea de alguna forma de uso discrecional. Esta información está disponible en Conagua y pues realmente no es una información que contenga algo que no se deba de compartir. Entonces, pues es una fuente confiable y es una fuente oficial, ¿verdad? Bien, continuamos. Voy a empezar a platicar sobre lo que es la presa del Zapotillo. La plática la traigo en dos partes, que es la presa y la otra parte, la segunda parte que viene a ser el acueducto. La presa del Zapotillo es una presa que se ubica en el estado de Jalisco, en el municipio de lo que es Cañadas de Obregón y Yagualica. Esta presa está dentro de lo que es el cauce del Río Verde. Aquí lo estamos mostrando, que a su vez confluye con él el río Lagos y aguas abajo, pues el río del Salto. Tenemos la zona metropolitana de Guadalajara. Estas aguas finalmente confluyen en el río Santiago y pues tienen su descarga en lo que es el océano. Este río Santiago conecta lo que es el lago de Chapala con el Océano Pacífico. Entonces, esta presa se ubica aquí, en este punto, cercano a Guadalajara. León se encuentra acá en este punto. Aquí está Lagos de Moreno. Y bueno, eso es en cuanto a su ubicación geográfica. Ahorita vamos a ver más o menos a qué distancia están de los diferentes sitios estratégicos. Esta cortina de la presa del Zapotillo se localiza aproximadamente a 100 kilómetros de la zona conurbada de Guadalajara, como les mencionaba, sobre el Río Verde, en las inmediaciones de una comunidad que se llama precisamente el Zapotillo, entre los municipios de Cañada de Obregón y Yagualica. 18 kilómetros aguas arriba de la confluencia del Río Verde con el Río del Salto. El Río del Salto ya tiene una presa. Cuando va uno rumbo a Guadalajara, pasando lo que es más bien antes de llegar a Tepatitlán, cruza uno allí por la autopista que es Lagos de Moreno, Guadalajara. Se pasa uno prácticamente por lo que es esta presa del Salto, ¿verdad? Y este sitio se eligió porque se encontró que era el más viable, tanto por la estructura, digamos, geomorfológica, es decir, que tenía una boquilla susceptible de que pudiera construirse con unos recursos de carácter viable y con una capacidad de almacenamiento pues de acuerdo a las necesidades que se tienen para las zonas, ¿no? Esta presa, su objetivo pues es almacenar para atender la demanda del agua de León, Guanajuato, los Altos de Jalisco, y cuando las condiciones jurídicas lo permiten, la zona conurbada de Guadalajara. Aquí se agrega Guadalajara porque originalmente los convenios que se hicieron allá en los años finales de los 80s y 90s, el agua estaba destinada a León, Guanajuato y a los Altos de Jalisco. El Río Verde, bueno, lo que es la parte de la cuenca, esta cuenca del Río Verde es una cuenca muy extensa. Tiene realmente tres presas. La presa del Zapotillo, que está ahorita, digamos, en construcción, aunque está suspendida. La presa del Salto, que ya existe de hace algunos años. Y la presa del Purgatorio, que también está en construcción.
La del Río Verde está en el punto 1, que es la ubicación que les Perdona, Carlitos, si le pones ocultar a la... ahí podemos ok. ver la transparencia. Perfecto, gracias. Ok, sí, gracias. El número 1 aquí corresponde a lo que es la presa del Zapotillo, que está en los municipios que ya les mencionaba de Yagualica. El número 2 corresponde a la presa del Salto, que ya está construida hace algunos años, y la número 3, que es la de la presa del Purgatorio. La cuenca del Río Verde es una cuenca bastante extensa, no es una cuenca que nada más abarque el estado de Jalisco. La cuenca del Río Verde incluso pues abarca lo que es Zacatecas, parte de Zacatecas, esta parte verde, una gran parte de Aguascalientes, que es esta parte azul, la parte de Guanajuato, esta parte color naranja, pero esta parte de Guanajuato es la zona norte, la zona de Ocampo, la zona de San Felipe. Realmente León no está dentro de la cuenca del Río Verde. Lo que está aquí con color crema suave es Jalisco, Jalisco, una pequeña parte de San Luis, incluso muy pequeña parte de San Luis. Entonces toda esta gran cuenca es la que origina el Río Verde. Esto lo comento porque se maneja mucho que el Río Verde, pues, si bien los aprovechamientos principales están en Jalisco, pues Río Verde abarca varias cuencas, abarca varios estados. Bien, ¿cuáles son las características de esta presa de Zapotillo? Miren, esta presa de Zapotillo se comenzó a construir allá en el año del 2009. Originalmente la presa se consideró para 105 metros de altura, ahorita tiene 80 metros de altura, o sea, le faltan 25 metros. Para una presa de 105 metros de altura de Cortina serían 911 millones de metros cúbicos y para 80 serían 411. Fíjense la gran diferencia que son 25 metros con respecto a la capacidad de almacenamiento. Estamos hablando de más del doble, ¿verdad? Esos 25 metros que ahorita no los tiene, porque son los que faltan. Ahorita vamos a explicar cuál es la razón por la cual esos 25 metros no se han concluido. Prácticamente deja digamos, debajo de la mitad la capacidad de almacenamiento. Ahora bien, para la presa de 105 metros, voy a estar hablando de las alturas 105 o 80 metros. Para la altura de 105, el gasto que se tiene previsto sería de 8.6 metros cúbicos por segundo, los cuales serían 1.8 para los Altos de Jalisco. Los Altos de Jalisco pues, comprenden lo que es Yagualica, Cañadas de Obregón, Jalostotitlán, Lagos de Moreno, Valle de Guadalupe, etcétera. 3 metros para la zona conurbada de Guadalajara y 3.8 metros cúbicos para León. En cambio, la de 80 metros no da los 8.6, nomás daría hasta 5.6, que correspondería nada más 1.8 para los Altos de Jalisco y 3.8 metros cúbicos para León, Guanajuato. O sea, los 3.0 metros cúbicos para la zona conurbada son los que no se completarían si la cortina se dejara en 80 metros. Ahorita vamos a comentar así cuál es la situación de esto. Estos datos aquí nomás los voy a mencionar así rapidito. El material de la cortina, pues es concreto compactado rodillado, CCR, ¿verdad? La presa es tipo gravedad. Y bueno, ahí vienen algunos datos que pues se los dejo ahí en la presentación para que si gustan consultarlos ahorita para no llevarnos más tiempo y no extraviarnos del tema principal de la presentación. Esta es una foto aérea donde se ubican las diferentes estructuras de la presa. Es una foto aérea real. Así es como está ahorita. Así es como está ahorita. Son los elementos principales, lo que es la cortina, el vertedor, la zona del vertedor, la obra de toma. Esta parte que estoy aquí señalando con el cursor es la zona de almacenamiento. Acá, pues, del 5 hacia abajo, pues es la zona aguas abajo, digamos, es la zona ya de descarga de la presa. El número 4 es aquí las obras de desvío, ¿verdad? Que sirvieron ahorita para la construcción. El 5 es un tanque amortiguador que tenemos acá de la descarga del vertedor. Y 6 pues son las ataguías,
tenemos unas ataguías que pues son necesarias para la construcción propiamente de la cortina. Ahorita le faltan aquí los 25 metros que comentaba, ahorita está a 80 metros, 79 y fracción, pero está prácticamente a los 80 metros. Entonces, esta es una imagen de cómo está ahorita. Es importante que comente lo siguiente. Una vez que si se llegara a construir a 105 metros, el agua para la zona conurbada de Guadalajara sería a través de la descarga de la presa, bajo un régimen permanente de 3 metros cúbicos por segundo por el Río Verde, para llegar a lo que es la presa del Purgatorio. Ahí no hay línea de conducción, es una descarga a través del río. Estos son unos datos de la empresa, de la presa. Quien tiene el contrato es la Peninsular, asociada con otras empresas, pero la titular propiamente es la Peninsular, compañía muy conocida pues aquí a nivel nacional, ¿no? El contrato originalmente fue de 2.545 millones de pesos. Durante el tiempo de su construcción se tuvieron obras adicionales que aumentaron la cantidad a 4.123. Estos son con IVA incluido, pero estos precios son a octubre de 2009. En este tipo de proyectos pues siempre tomamos como referencia el arranque del contrato porque sobre la marcha se van ajustando con el Índice Nacional de Precios del Consumidor. Ahorita esta presa debe de andar ajustada ya a un costo de 2021. Yo le calculo pues que habríamos que multiplicarlo alrededor como de 1.6 más o menos. Estaríamos hablando como alrededor de 6.600 millones de pesos más o menos. Sería ahorita el costo de este proyecto. Ahorita hay un monto por ejercer por los 25 metros que les mencionaba. A precios de octubre del 2009 eran 562 millones. Estaríamos hablando ahorita de alrededor de 850 millones de pesos los que faltarían por agregar. Y bueno, pues aquí están las cantidades que se han ejercido. Como les mencionaba, esta presa pues tuvo sus inicios allá en el año del 2009 y pues tiene un avance físico ahorita del 86.86%. Esos 25 metros que le faltan a la cortina pues sería el complemento para llegar al 1.000. Fue una licitación pública internacional. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, los beneficios que traería esta presa, si mencionamos para la regulación de los 911 millones, es decir, para la presa con una altura de 105 metros, pues se garantiza el abastecimiento de agua a una población de alrededor de 2.700.000 habitantes, de los cuales 350.000 corresponden a 4 cabeceras de los Altos de Jalisco, 1.400.000 para la ciudad de León y 950.000 habitantes de la zona conurbada de Guadalajara. Si se regulan los 911 millones, se permitiría tener un gasto firme de 3 metros cúbicos por segundo, lo que les decía, que la presa descargaría por el río de manera permanente, por el descauce del Río Verde, hacia la presa del Purgatorio, descargaría permanentemente 3 metros cúbicos por segundo, en una longitud de aproximadamente 100 kilómetros. En cambio, si se queda la presa con 80 metros de altura, la capacidad de almacenamiento serían solamente 411 millones, de los cuales nada más se garantiza el abastecimiento para los habitantes de los Altos de Jalisco y para los de León, Guanajuato. Pero en ambos casos, en ambos escenarios, ¿cuáles son los beneficios? Bueno, en el caso de León, Guanajuato, pues se tendría siempre la posibilidad de dejar de explotar los pozos, sobre todo que se encuentran en la zona del Valle del Turbio, Muralla y Valle de León. Estos pozos que abastecen a la ciudad, pues ya tienen un abatimiento bastante importante, y el problema ahora, bueno, el problema ya de hace algunos años solamente ya es el abatimiento, sino que en la zona del río Turbio, al sur de la ciudad de León, se está presentando una condición de salinidad bastante alta del agua que se extrae en los pozos. Esa salinidad pues obviamente va inhabilitando la calidad del agua y pues obviamente no es un agua apta para un consumo. Afortunadamente, el agua de otros pozos con baja salinidad y la mezcla de estas aguas
pues ha permitido que se sigan aprovechando esos pozos, pero en el futuro cercano no es nada halagador, no es nada halagador. Aquí en León, aunque se mencionan de que son varios los acuíferos que alimentan, realmente nada más a León lo abastecen 2 acuíferos. Administrativamente se hablan de 4, pero es una cuestión administrativa. Pero en lo físico nada más hay 2 acuíferos. El acuífero del Valle de León asociado con el Turbio, que es un solo acuífero, y el acuífero de Muralla, que se localiza en las inmediaciones de Romita, que están separados estos 2 acuíferos por una formación ahí de una formación volcánica, ¿verdad? El usar ambas aguas pues, permitiría que una vez que se dejaran de usar los pozos, pues, recargar este acuífero, estos 2 acuíferos, y de igual manera por la zona cercana al embalse de la presa. Esto pues sería para ambos casos, no fuera la cortina de 80 metros o la cortina de 105 metros. Bien, ¿cómo está la situación actual de esta presa? Bueno, la cortina actualmente se encuentra a 80 metros. Los 25 metros restantes dependen de la resolución de controversias judiciales y amparos interpuestos por el Congreso. Aquí el Congreso del Estado de Jalisco interpuso amparos contra el proyecto por cuestiones de carácter meramente social, y por los propios habitantes y asociaciones del Estado de Jalisco. ¿A qué me refiero con esto? Miren, en años pasados, el vaso de la presa inunda tres poblaciones que menciona ahí abajo, que es en lo social: Palmarejo y Temacapulín en el municipio de Cañadas de Obregón, y Acacico en el municipio de Mesticacán. Estas poblaciones tendrían que ser reubicadas, incluso se hicieron por ahí ya se tiene un gran avance en la reubicación, pero no se han ocupado las nuevas viviendas porque obviamente los vecinos pues no están de acuerdo con la reubicación. Y esto pues llegó al Congreso y el Congreso pues interpuso una serie de controversias. Por otro lado, cuestiones pues de carácter de asociaciones agrícolas y asociaciones de diversas actividades, pues también manifestaron su inconformidad. En esa suma es por lo que el proyecto se suspende, pero también se agrega, aunque aquí no lo mencioné en el escrito, pero se agrega el hecho de que la cuestión de los convenios que se tienen con el Estado de Jalisco y ante la Federación como testigo, el Estado de Jalisco promueve de que ahora las aguas que se aprovechen para la zona conurbada de Guadalajara sean de primera garantía, o sea, que sean los primeros que se garanticen, cuando originalmente los convenios eran que beneficiarían a León y a los Altos de Jalisco. Ahora el gobierno del estado dice, no, pues ahora me van a dar prioridad a lo que es Jalisco, y bueno, ya vemos lo de León, ¿va? Entonces, pues esto ha hecho que la presa se encuentre en una situación ahorita de suspensión, y pues hasta que no se resuelvan estas situaciones de carácter judicial. Quiero comentarles también que todos los habitantes de estas zonas, pues, se oponen porque pues implica que mover la iglesia, mover los panteones, mover las escuelas, etcétera. En su forma de cultura, en su forma de vivir, pues obviamente ellos se oponen a este tipo de cambios, ¿no? Porque implicaría no solamente cambiar de lugar, sino que perder mucho según de sus tradiciones. Bien. Hasta aquí la parte de lo que es la presa del Zapotillo. En resumen, pues es una cortina que está inconclusa, digamos, para el proyecto originalmente previsto, y pues hay una serie de problemas de carácter judicial y social en la zona. El acueducto del Zapotillo. Bueno, el acueducto del Zapotillo, este es el acueducto que vendría a beneficiar a los Altos de Jalisco y a León, Guanajuato. Aquí en el extremo de la línea está color naranja, pues aquí estará la obra de toma y aquí estaría la cortina de la presa, y esto que está aquí con color naranja es el desarrollo del acueducto hasta llegar a la ciudad de León. En línea recta son alrededor de 100 kilómetros, pero ya siguiendo la
La trayectoria estamos en números cerrados a 130 kilómetros del punto de la obra de toma hasta la entrega a León, Guanajuato. En el trayecto, el acueducto tiene previsto dejar agua a las diferentes ciudades o diferentes poblaciones que están dentro del convenio. Aquí está Manchita, por ejemplo, esto es Lagos, San Juan de los Lagos, esto viene a ser Jalostotitlán, esto es Lagos de Moreno, y bueno, aquí hay otros poblados, Valles de Guadalupe, etcétera, ¿no? Este es en una gran vista lo que es el desarrollo de la línea de conducción. Este proyecto de Zapotillo, quiero decirles que se concesionó, es un contrato que se concesionó, ahorita vamos a ahondar un poquito más adelante. Este proyecto está para un gasto de 5.6 metros cúbicos por segundo. León ahorita tiene, según datos que por ahí publicaron recientemente en un periódico, yo ya no tengo mucho acceso a esta información, pero publicaron que estaban ahorita aprovechando alrededor de 2.8 metros cúbicos por segundo de los pozos que abastecen a la ciudad. Entonces, estos 5.6 serían 3.8 para León, suficientes para sustituir el agua que actualmente se extrae de los pozos, y el 1.8 para lo que son los Altos de Jalisco. Y el proyecto tiene una línea de conducción. Esta línea de conducción es una línea en acero en diámetros de 86 pulgadas y 96 pulgadas, es decir, de 2.18 metros y 2.44 metros. O sea, son tubos de bastantes dimensiones, ¿no? En acero. 2 plantas de bombeo, porque hay un desnivel entre la presa y la línea. Una planta potabilizadora con sus sitios de disposición de lodos. Un tanque regulador en Venaderos. Este Venaderos está en León, Guanajuato. Este tanque Venadero está en León, Guanajuato. Y un macrocircuito distribuidor. Este macrocircuito es un anillo que rodea, digamos, todo lo que es la zona urbana de León, Guanajuato. Y se complementa con líneas de alta tensión y caminos de obra. Estos son datos ahí de las longitudes, que no me quiero ahorita entretener mucho para no distraerlos en el objetivo. Son las longitudes que hay entre cada una de las instalaciones, ¿verdad? Y pues estamos hablando de que la longitud total desde la presa hasta el punto de entrega en León son 138 kilómetros. De estos, como les mencionaba, son tubos, bueno, en el arranque son de 82 pulgadas, pero la línea principalmente es de 96 y de 86 pulgadas. Este es el circuito, esta es la ciudad de León, este es un mapa de la ciudad de León, y esto que está en azul es el cinturón que estarían ejecutándose con el proyecto. Sin este cinturón, pues la entrega de Zapotillo no sería viable. Es importante tener este cinturón. Actualmente de este cinturón nada más hay una pequeña parte, aquí donde tengo la flechita, hay una pequeña parte del tubo hasta por aquí, así nada más, ¿sí? Nada más, pero incluso susceptible de que no se usara porque el organismo operador tiene destinado este tubo para otros fines y entonces se tendría que poner otro tubo paralelo, pero bueno, eso estaría por definirse. Pero todo lo demás se tiene que construir. De esto no hay ahorita más que unos pequeños tramos aquí en la zona poniente de la ciudad, unos pequeños tramos, que es esta línea que va de aquí a aquí aproximadamente, y es todo lo que hay. Hay un avance muy, muy, muy pequeño. Esta es una imagen de los tubos. Miren, estos tubos se ubican en un sitio que se llama Corral de Piedra, en la zona poniente de León. Estos tubos son de 86 pulgadas, es decir, son de 2.18 metros. Ahí hay, bueno, se han suministrado alrededor de 13.5 kilómetros de tubería, se quedaron suministrados y bueno, así están ahorita en campo, así como están en esa imagen, un poquito más deteriorados por el tiempo, por el paso del tiempo, pero ahí están así como se puede apreciar. Cuando se estuvo instalando la tubería, esta imagen es de cuando se estuvo instalando la tubería. ¿Sí? Bien, los costos de esta obra, la concesión, como les decía, es una concesión a 25 años, 3 de construcción y 22 años de operación. Abarca el proyecto de ingeniería y la obra y la operación. Fue concesionada a una empresa española, Abengoa, que tiene su sede en Sevilla. Y bueno, ellos fueron los ganadores de esta concesión. También fue un concurso de carácter internacional. El proyecto, ya considerando lo que es proyecto, la construcción, que es aquí el punto número 2, las pruebas de capacidad, la supervisión
el costo total del proyecto es esta cifra que está aquí abajo. 6,866 millones. Estos precios son a mayo del 2011. Ahorita tendríamos que aplicarles un factor de aproximadamente 1.5, es decir, nos serían un poquito arriba de 10,000 millones de pesos. Pero estas obras, durante la etapa que se estuvo construyendo, se detectaron por ahí que había que cambiar algunos trazos sobre autopistas y eso incrementaría el costo. Bueno, ahorita el proyecto de ingeniería, que es parte de la concesión, se quedó en un avance del 46.91. La empresa que tiene a su cargo el proyecto y la obra, o sea, que tiene la concesión, no concluyó el proyecto, lo dejó en casi en un 47%. Y la obra tiene un avance del 4.43%. Principalmente se trabajó en lo que es línea de conducción y una parte de lo que es el macrocircuito en León. Fueron puras líneas de conducción. De lo que es potabilizadora y plantas de bombeo no se hizo absolutamente nada. El proyecto quedó en 4.84%. Ustedes ven, es un porcentaje de avance prácticamente mínimo. Estas obras, quiero decirles que comenzaron en el 2016, o sea, hace 5 años, y ese es el avance que se tiene. Los beneficios ya los platicamos hace unos minutos ya con lo de la presa, son los beneficios, son los mismos prácticamente, ¿no? ¿Cuál es la situación actual? Bueno, la situación actual es que esta obra se encuentra suspendida por parte de una renuncia que interpuso el concesionario el 25 de agosto del 2017, o sea, casi un año después de haber arrancado las obras. ¿Y cuál fue el motivo de su renuncia, de su solicitud de renuncia? Fue porque no se le liberaron a tiempo los derechos de vía en autopistas concesionadas. Gran parte del trazo del acueducto, aproximadamente son cerca de 100 kilómetros, aproximadamente, si mal no recuerdo, van sobre el derecho de vía de autopistas concesionadas, sobre todo en el tramo de Lagos de Moreno hacia Guadalajara. Entonces, esa liberación no se dio porque pues no se alcanzó, de alguna manera, no se alcanzaron los acuerdos con la autopista, con los concesionarios que tienen la autopista, y pues bueno, ese fue uno de los motivos por la cual la empresa Abengoa solicitó la suspensión. En este caso, Abengoa no participó como Abengoa, es concesionario, la empresa es Concesionaria Acueducto El Zapotillo, así se llama, Concesionaria Acueducto El Zapotillo. También ahí hay una resolución de demanda judicial interpuesta por el concesionario. Esta demanda judicial que interpuso el concesionario fue derivada de una serie de eventos por la cuestión como mencionaba antes, de la liberación de la autopista y por la situación de algunos cambios de uso del suelo. Otras causas, pues fueron esta, por ejemplo, que voy a mencionar, que es la falta de liquidez no reconocida por el concesionario. Durante el tiempo que estuvo trabajando, el concesionario dio muestras evidentes de la falta de liquidez que traía la empresa. Solicitó una serie ahí de pagos que no se le podían otorgar porque el capital para este proyecto lleva las componentes de capital de riesgo y capital de la propia concesionaria, apoyados con un capital a fondo perdido, pero todos deben de entrar en los mismos porcentajes que se acordaron. El capital a fondo perdido del gobierno federal fue del 49%, y el otro 51% lo tendría que poner la empresa española. Entonces, ese 51% no daba evidencia de que estuviera realmente previsto, ¿verdad? Esta condición de falta de liquidez era evidente, les digo, porque de hecho, a mí me tocaba revisar algunas estimaciones y para un proyecto de arriba de 6,000 millones, casi 7,000 millones de pesos, había meses en que presentaban estimaciones por 4 o 5 millones de pesos, lo cual para 4 o 5 millones de pesos comparados con 7,000 millones de pesos, pues no era nada, prácticamente nada. Entonces, eso daba evidencia de que no había ese capital disponible. Ahorita pues faltaría la reactivación del apoyo federal porque fue suspendido, dado que no se cumplió en los tiempos previstos, el gobierno federal retiró el apoyo y pues ahorita se tendría que reactivar. Y aparte también hay una resolución al amparo judicial que interpusieron los habitantes de Agua del Obispo, municipio de San Juan de los Lagos. Esta
este amparo que interpusieron fue para que no se desarrollaran las obras en las zonas que son pues ahí de su propiedad de esta comunidad. Y pues bueno, se les otorgó ese amparo y por lo tanto pues ahí no se podría hacer ningún trabajo de ningún tipo. Bueno, ahí me encontré esta figurita en el internet, ¿verdad? Parece ser exagerada, pero por ejemplo ya en la zona de Iztapalapa, en México, casi se dan ese tipo de cosas, ¿no? Y muy próximamente en otros lugares. Bien, pues miren, aquí la condición ahorita de estos proyectos que van ligados uno con otro es que ambos están suspendidos. Ambos se encuentran inconclusos. El más avanzado es la presa, pero pues aún así le faltan los 25 metros. Esos 25 metros que vendría a ser la capacidad para darle a Guadalajara su gasto firme, el gobierno de Jalisco dice, pues ahora voy a hacer una simulación. Ahora dicen, pues la primera agua que iba a ser para Guanajuato, pues ahora es la mía. Y la última agua, que son los 25 metros restantes, pues va a ser la de ustedes. Entonces ahí como que la condición ya no fue de acuerdo, ¿no? Entonces, pero pues ese es un tema que está en la mesa de los participantes y de los gobiernos. En ambos, pues se requiere de la voluntad política, de acuerdos de carácter social, de reactivaciones de carácter económico y de resolución de demandas judiciales. El avance del acueducto es realmente muy bajo. Han pasado 5 años desde que se iniciaron las obras, se suspendieron en el 2000, aunque dice ahí que fue en el 2017, realmente suspendieron a finales del 2017, no fue en agosto, fue a finales del 2017 cuando suspendieron las obras y pues solamente se logró avanzar un 4%. Entonces, el panorama no es nada halagador. La presa no tiene ahorita agua almacenada porque se está derivando por la obra de toma. No hay, digamos, ni una gota de almacenamiento en este momento y pues la situación no es, les digo, halagadora como en el corto plazo poder contar con esta agua, ni para Guanajuato ni para Jalisco. Pues esta es mi presentación, no sé si hubiera algún paso para otro tema de preguntas o de comentarios, o ya ustedes me dirán. Muchas gracias, Carlitos. Muy interesante radiografía nos has hecho. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Yo, Carlitos. Sí. Oye, pues sí, entonces, ¿cómo ves el panorama para la ciudad de León en los próximos años? Viendo que este proyecto va a tardar mucho en solucionarse y viendo que tenemos, pues complicado, y se tiene el apoyo muy complicado del gobierno federal y la voluntad política, no se ve claro que se pueda resolver esto pronto. ¿Cómo ves el panorama? Sobre todo porque las aguas ya son salinas, ¿no? Las aguas de la muralla, que dices que ya traen metales pesados y que ya están extrayendo aguas fósiles. Bueno, miren, el panorama, pues sí, no es, obviamente en estas condiciones no es nada halagador, es crítico. Las aguas que se están extrayendo, de hecho, todavía no son fósiles, son aguas que están dentro del acuífero, pero que se han ido salinizando a causa de las descargas de la industria de la curtiduría principalmente. Okay. El cuero llega aquí a León en estado salino, muy salado por su conservación, y esa agua con que lo lavan, pues se descarga y se descarga hacia los cauces, y eso se está infiltrando en el acuífero. Pero en efecto, o sea, ese nivel de salinidad va aumentando. Ahorita se ha podido resolver, digamos, de manera eficiente, eso sí lo tengo que decir, de manera eficiente, el servicio de agua en la ciudad de León, gracias a que se tiene conocimiento de la distribución, se tiene infraestructura desarrollada para ello, y pues se ha podido ir, digamos, entendiendo el día a día. Podemos decir que aunque hay escasez, pues al menos tenemos un servicio, digamos, continuo, ¿verdad? Un servicio continuo. Me ha tocado a mí vivir en otros lugares del país y no es la misma circunstancia. En otros lugares sí es prácticamente días sin agua, ¿no? León lo ha podido solucionar
de esta manera. Y les digo, gracias al conocimiento de la red, gracias a aquella infraestructura, pero sí no es halagador, porque las concentraciones de sal siguen incrementándose, los niveles freáticos se siguen profundizando, los niveles del agua, no freática, los niveles del agua siguen profundizándose cada vez más. Hay lugares en donde si pueden ser de 2 metros, en otros son de más de 10, ¿verdad? Y pues la recarga del acuífero, según estimaciones, aunque pues siempre esas estimaciones van a ser ahí un poco estimadas, pues hablan de que son alrededor de 159 millones de metros cúbicos al año el déficit. Eso es un dato que publicaron recientemente del organismo operador. No es un dato que yo lo haya sacado de por acá de otro lado, es un dato que publicaron recientemente. Estamos hablando de 159 millones de metros cúbicos. La ciudad tiene un crecimiento ahorita, pues yo le calculo que arribita del 2%, y según el censo es 1.700.000 habitantes los que tenían en el 2020. Realmente, pues sí, se ha ido creciendo, pero les repito, si este proyecto no se logra llevar a cabo, no hay otra alternativa. O sea, pensar en un plan B, ahorita yo creo que no lo hay. O sea, se ha estado trabajando también ya en el reuso de las aguas tratadas. O sea, el organismo operador ha estado haciendo esfuerzos para el reuso de las aguas tratadas, pero estas aguas tratadas no van a venir a sustituir las aguas de primer uso, que son las aguas de los pozos. Estas aguas tratadas pues realmente son para la industria y cierto tipo de industrias y bajo ciertas condiciones de ubicación, sobre todo las que están en la zona sur, pero por ejemplo zonas que están acá en el norte o casi en el centro de la ciudad, pues no va a tener acceso a esa agua tratada. Entonces ese intercambio de agua tratada es mínimo y por lo tanto pues van a seguir usando agua de primer uso, ¿verdad? Entonces no es alentador así el panorama. Yo lo veo crítico, yo sí lo veo crítico. Ok, Carlitos, gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Oye, Carlitos, mencionabas, sí, Peter. Mencionabas que una parte de que se resolviera el problema es la voluntad política. Correcto. Y sabemos pues que estamos polarizados. Sí. Tenemos Morena Federal, aquí en Guanajuato PAN, León PAN, y Jalisco una cosa rara que no sé qué sea. Pero esto complica mucho las circunstancias. Se supondría que al no haber estos impedimentos políticos se pudieran resolver por la vía jurídica, por la vía judicial. ¿Tú cómo ves esto? La verdad, Peter, es una situación muy entrampada, miren. En efecto, como tú bien mencionas, o sea, Jalisco, aunque en ciertos momentos se deslinda o se desliga de la cuestión de simpatía con el gobierno federal, pero pues finalmente toma su esquina, el gobierno de Guanajuato toma su esquina y el gobierno federal pues también toma su esquina, ¿verdad? Y entonces, en los escenarios que me tocó ver ya al cierre o a la cancelación o suspensión, mejor dicho, de estos proyectos, fue de que había una complejidad tal de que en Jalisco la resistencia social es muy fuerte, porque no solamente es el paso de la línea, sino que es la desocupación de poblaciones completas. Y eso obviamente pues a los pobladores no les agrada ni tantito y el gobierno pues los termina apoyándolos. Entonces el carácter social está muy, muy, muy alto. El problema jurídico, si bien se pudiera resolver en cuanto a que a la empresa concesionaria fuera cualquiera que fuera el fallo, a favor o en contra, hay que iniciar otro proceso de licitación. Ya no podría ser la misma empresa la que pudiera continuar. Ya no hay esa posibilidad. Tiene que ser otra nueva empresa a través de una nueva licitación. Y en lo que se refiere a la terminación de la cortina, pues la cortina allí también depende mucho de las voluntades políticas, ¿sí? Entonces, por un lado es
resoluciones judiciales de los contratos, condiciones sociales que se oponen y por otro lado una voluntad política incluso en los tres aspectos. Yo creo que la condición de la voluntad política, si se tuviera que hacer una integración de los niveles de gobierno a través de un liderazgo del gobierno federal, yo considero que sí pudiera ser viable, con la voluntad del gobierno federal. Pero ahorita pasó este proyecto a no ser prioridad. No es prioridad del actual gobierno y por lo tanto estos asuntos que derivan, pues van a quedar ahí en el tintero. O sea, van a quedarse ahí seguramente al paso de los años y también si a esto pues le tenemos que agregar que pues cada vez la sociedad está más despierta, está más intensa, dicen los muchachos de ahora, está más intensa con los aspectos de ambientales o propiamente sociales, pues viene a sumar otro factor ahí, ¿no? Entonces son muchos los inconvenientes que tiene el proyecto, son muchos los inconvenientes y yo creo que si el gobierno federal no tiene esa voluntad de llevarse a cabo, pues difícilmente va a ser. Quiero decir que cuando estuvo pues un guanajuatense en la presidencia de la República, como fue el caso de Fox, pues no hubo una gran diferencia en cuanto a lo que fue la promoción del proyecto. Así lo digo como ciudadano, ¿no? No hubo una promoción al proyecto como tal, o sea, no hubo ese liderazgo. Y eso que era guanajuatense, ¿ya? Pues ahorita que no están las condiciones, pues menos. Ese sería mi comentario, Peter. Otra pregunta también al respecto. Yo escuché que de esos gastos 3 se destinarían a la zona conurbada de Guadalajara. Para surtir esos 3, porque así como está ahorita a 80 metros, pues se surte Los Altos y León, ¿no? Sí, así es. Pero para surtir esos 3, ¿no hay otra región en todo Jalisco que se pudiera hacer otro proyecto para suministrar esos 3 metros cúbicos? No, Peter, actualmente pues Jalisco pues se abastece de pozos profundos, se abastece de parte de lo que es el lago de Chapala, pero el lago de Chapala pues realmente ya no les es suficiente por varias razones. Una, porque la tubería del acueducto ya no es eficiente, y por otro lado pues hay acuerdos que respetan o que se debe de respetar el embalse, porque en los años pasados fue muy agredido. El lago de Chapala prácticamente llegó a secarse. Ahorita pues sí tiene ya un nivel bastante razonable. Estuve por ahí por unos trabajos que me encargó ahí la Conagua, estuve en noviembre pasado, y pues se ve recuperado el lago, ¿eh? Se ve bastante bien, se ve bastante recuperado, pero ya no es posible extraerle más agua. Y en cambio, de la cuenca del Río Verde, sí se ve la opción de aprovechar esas aguas junto con las del río Santiago. El río Santiago, ese que veíamos ahí en la laminita en la parte de abajo, que digamos, conecta el lago de Chapala con el Océano Pacífico, también tiene por ahí previsto algunos proyectos para aprovecharse, pero el problema del río Santiago es que aguas abajo en el río, sus aguas están muy contaminadas. No es susceptible con una potabilización extraerlas y mandarlas a la ciudad o a la población. Se tendrían que pasar por un tratamiento. El río Santiago tiene descargas de carácter industrial que pues prácticamente está inhabilitando esas aguas. Estas aguas de la presa del Purgatorio que se proponen que vengan del Río Verde son aguas, digamos, de un carácter más limpio, en términos así normales, más limpio que las que tiene el propio río Santiago, que esa es otra opción, aguas abajo, ¿verdad? Entonces, sí, podría decirte en resumen, sí sería susceptible otra opción, que es el río Santiago,
en la parte baja de su cuenca, pero sus aguas están muy contaminadas. Ok, gracias, Carlos. De nada. Yo tengo dos preguntas. Sí, Miguelón. ¿Qué porcentaje ahorita necesitaría León incrementar de suministro de agua? Ahorita en base a las presas, a pozos donde ahorita está agarrando agua, ¿cuál es el porcentaje que necesita aumentar para llegar ahorita, por decir, al 100% nada más, ahorita a un corto plazo? Y la otra pregunta sería... Ok, adelante. Sí, adelante, Fer, adelante. Te escucho. Y la segunda pregunta sería, ¿qué tanto ayudaría? Yo me he fijado que los holandeses, ellos están, se enfocaron mucho en las pérdidas, que eran fugas pirata, las conexiones piratas y fugas de agua. Entonces, cuando ellos le pusieron esa atención, automáticamente aumentaron su productividad. ¿Qué tanto ayudaría en León, o no sé yo, qué tanto sería en cuestión de fugas y de pérdidas que tienen de conexiones piratas y eso? Entonces, ¿qué tanto eso es comparado al suministro de lo que tiene ahorita León? Sí, Fer, mira, atendiendo la primera pregunta, mira, para llegar a una cobertura del 100% de la población, prácticamente lo que es la zona urbana de León, la tienen cubierta, no tengo el dato exactamente, pero con un porcentaje bastante alto. Lo que sí, este dato que les voy a compartir es que, eso es un dato que también recién acaban de publicar. La población de León está recibiendo un promedio de 140 litros habitante por día, lo cual es bueno para las condiciones de vida de León. No es una dotación mala, es una dotación, digamos, bastante buena. Esa cantidad de agua ahorita extraída de los pozos, yo calculo que anda arriba del 90% en cuanto a cobertura, porque el organismo se ha dado a la tarea incluso en zonas suburbanas de dotar tomas públicas para que, si bien no tienen los 140 litros de dotación, sí tienen pues al menos una dotación pues que les permita al menos cubrir sus necesidades básicas, ¿no? Entonces, este porcentaje que yo calculo que anda arriba del 90%, es una apreciación mía, para cubrir este 100%, obviamente pues sí se tendría que incrementar el volumen, pero también va sumado a crecer la infraestructura, sobre todo les comento en las zonas de la periferia. Actualmente el organismo también ya atiende a las comunidades rurales, pero estas se abastecen de sus propios pozos. Estos prácticamente no estarían integrados dentro de lo que sería un proyecto como el de Zapotillo. Zapotillo traía previsto cubrir al 100% con esos 3.8 los 2.8 o 3 metros cúbicos que actualmente están extrayendo de 100. Yo le calculo que ahorita Zapal debe tener, también de acuerdo con las cifras, debe tener arriba de 160 pozos. O sea, se abastece de arriba de 160 pozos. Nada más del organismo, sin contar agrícolas, todos los particulares, ¿eh? Entonces, imagínense la cantidad de agua que se extrae del acuífero. Pero yo considero que este porcentaje que falta de suministrarse, sí se tendría que apoyar en fuentes como de estas características de Zapotillo. Ya el acuífero yo creo que ya no da para más, Y el otro aspecto que preguntabas por ahí, Fer, que observabas en cuanto a lo que es el buscar mediante pues, el fugas o desperdicio, etcétera. Otro dato que también recién publicaron es que el 72% tiene el organismo operador, tiene el 72% de eficiencia física, es decir, que de cada 100 litros que producen, 72 llegan al usuario, ¿verdad? Entonces, esos 28 litros que por ahí no llegan, pues obviamente son pérdidas, son
cuestiones ya pues de fugas, etcétera, ¿no? Durante los últimos 30 años se estableció un programa muy intenso de recuperación de agua que hasta la fecha lo siguen llevando. En aquel tiempo, hace 30 años, se tenían porcentajes de eficiencia física del 58% aproximadamente. De esto estoy hablando que fue como en el 87. Los primeros trabajos de rehabilitación fueron en el centro de la ciudad. Y de ese 58 en 30 años, llegar al 72, es decir, recuperar 14 puntos, pues ha sido un trabajo muy arduo. Llegar más arriba de ese valor cada vez es más difícil porque si bien los trabajos, les digo, no se han abandonado, los trabajos de recuperación en rehabilitación de redes, en eficiencias de pozos, en eficiencias de fontanerías, de líneas de conducción, etcétera, ya en la medida en que ese porcentaje va hacia arriba, cada vez es menos, es más difícil, es menos perceptible. Ya del 72, digamos, brincar al 73 cuesta mucho trabajo y del 73 enseguida, pues igual, ¿verdad? Fue muy notorio entre el 58 cuando se brincó al 60 y luego al 62 y luego al 64, pero en la medida que se fue creciendo ya es muy, muy poco perceptible. Considerando los promedios nacionales de eficiencia física, León tiene de los más altos, ¿sí? Esto se los digo porque pues, yo tuve acceso a muchos datos ahí en Conagua. Incluso en ANEAS también se maneja mucho esta información y León es de los que tienen una eficiencia física más alta en el país. La verdad, Fer, sí es un buen propósito, pero ya recuperar, digamos, avanzar del 72 al 73 le va a resultar muy costoso al sistema. No les es tan rentable esa parte, aunque es necesaria la recuperación de esa agua, pero por otro lado, es muy, muy difícil ubicar las pérdidas, ¿eh? Ya las pérdidas en colonias a veces, en toda una colonia, digamos, de 10 manzanas, pues son fugas a veces muy poco perceptibles. Y reponer toda una red para recuperar a veces 1 litro por segundo, pues como que no les es realmente ya atractivo en ningún lado, pues. Entonces, ese es más o menos el escenario en esto, Fer. El 72% que tienen ahí su eficiencia física es de los más altos. Yo veo muy difícil que puedan avanzar a pasos agigantados hacia arriba. Y por otro lado, pues son costos muy elevados. Va a ser muy difícil detectar esa agua. Y por lo tanto, pues yo creo que están ahorita, digamos, en uno de los puntos topes en cuanto a eficiencia. Yo he escuchado de otros países que traen eficiencias altas, pero las consideraciones a veces de medición son un poco diferentes, el criterio de medición es un poco diferente, pero de que son más eficientes, pues sí lo son, ¿verdad? Porque hay lugares en donde pues una gota la cuidan, ¿verdad? Entonces, pues ese sería el comentario, Fer. Yo la verdad sí veo difícil la recuperación más arriba ya de estos valores de eficiencia física. Eso es, sí, porque algunas veces detectar esas fugas y esas pérdidas también es ganancia, ¿va? Entonces a la misma vez lo recuperando, pero pues, como dices, ¿va? Muchas veces recuperar ese 1%, 2%, a veces es más caro el caldo que las albóndigas. Eso es, gracias. Sí, así es. Ándale, por nada, Fer. ¿Algún otro comentario? Fíjate que yo considero... Ahora sí me oyes. Sí, yo considero que es muy importante que pues las autoridades tienen que participar, porque yo lo que noté, porque por ejemplo en el 94, cuando trabajaba en las plantas del tratamiento de aguas y viajaba a Xochimilco, a Puebla, Guadalajara, Tlaxcala, muchos con textiles, todos los industriales, en un principio, pues el agua les cuesta para usarla para sus procesos de producción. Sí. Y la descargaban directamente al río o drenaje, ¿verdad? Correcto. Y cuando empezó el Tratado de Libre Comercio, muchos de los industriales del norte de Carolina pusieron una demanda y dijeron, bueno, los empresarios de México también deben de tratar sus aguas al descargarlas, porque nosotros las tratamos y eso nos añade un costo a nuestra producción que ellos no tienen, y entonces no estamos compitiendo igualmente. Y en ese entonces se empezó a
a requerir que las empresas tuvieran que tener un proceso para descargar su agua para que no fuera tan contaminante. Por ejemplo, con los textiles debería estar cerca de 7, porque muchos que producen acrílico pues lo descargan con 9, o los que producen lana lo descargan con 5, que es muy bajo. Sí, Y, pH muy bajos. y como eso, tú ves que, por ejemplo, también las lecheras, ¿verdad? En sus procesos de queso y todo, también descargan el agua con una demanda de oxígeno bien alta. Sí, es correcto. Entonces, eso falta una regulación, porque me acuerdo que en el 94 empezó eso, y cuando estuve en unas plantas, y que entonces ellos ya vieron lo que les costaba. Oye, fíjate que nos está costando más el agua descargarla que lo que nos cuesta comprarla para usarla limpia. Sí. Entonces, esta descarga la tenemos que hacer porque ahora hay un inspector que para poder exportar quieren verificar que la planta tenga un tratamiento, ¿verdad? Porque si no, no estamos compitiendo contra los otros en términos iguales. Y entonces decían, lo que tenemos que hacer es ahora, esa agua que vamos a descargar, es reusarla en el proceso. Y en eso nos metimos nosotros en una bronca con los empresarios, porque les dijimos, bueno, no, tu agua cumple ciertos requerimientos para descargarla, pero no la puedes utilizar porque necesitas un procedimiento adicional. Porque, por ejemplo, quieran utilizarla para teñir ciertas telas, pero si usas tu ácido sulfúrico en el tratamiento para bajar el pH, porque ellos procesan acrílico, entonces añades unos sulfatos, y cuando quieres reusar el agua, entonces tus telas quedan amarillas, ya no quedan blancas. Correcto. Y entonces fue un problema. Digo, ¿sabes qué? Entonces ahora necesitamos un proceso adicional porque hay que eliminar los sulfatos. Pero el problema es de que cuando se hizo el contrato, ustedes querían nomás cumplir para descargar el agua. Si quieres ahora reusarla, es otro proceso adicional, ¿verdad? Sí. Y entonces ellos no anticipaban eso. Y lo que veo es de que hasta la fecha, en muchos lugares, los técnicos de medio ambiente no están bien adiestrados y se siguen descargando aguas bien contaminantes a los ríos y hace realmente al río inservible. El agua no la puedes utilizar aguas abajo porque ya viene muy contaminada. Entonces, tiene que haber una regulación también para que la gente sepa cómo son estos procesos, ¿verdad? Los empresarios lo hagan, y también los municipios, ¿verdad? Porque son cosas que tardan mucho tiempo, ¿verdad? Y fue una cosa que se los comenté en mi ponencia anterior, ¿verdad? De que en un principio aquí se separaron el drenaje pluvial del drenaje sanitario, y fue un proceso que duró 20 años, pero hasta que ya después, la separación total, ya empiezas con otros tratamientos adicionales al agua pluvial, que es en lo que estamos nosotros. Pero ya todo está tratado en una planta de tratamiento sanitario, lo que es municipal. Cuando es industrial es diferente, ¿verdad? Porque son procesos que un poco más complicados que el drenaje sanitario, que es lo que le bajas tú al baño y es más que nada excremento y comida, lo que lleva, ¿verdad? Pero creo que por ese lado también se falta una regulación, porque el río puede dar más cierto caudal, no le puede sacar más, y los pozos tienen una limitación. Entonces lo que se tiene que analizar es cómo reusar el agua. Si no, no veo yo una mejor opción. ¿Y de qué es costoso? Es costoso. Al final de cuentas, el usuario paga por eso. En California, tú pagas por tu conexión del agua, pero aparte en tu recibo pagas por tu conexión al drenaje sanitario, que es una cuota fija. Y veo que en México todavía se hace de que pues el agua es un derecho para todos.
pues todos tenemos derecho, pero el llevar el agua a cierto lugar cuesta. No es lo mismo que tú saques el agua y la agarres en tu cubeta y la lleves hasta su casa, a que ya la estés bombeando, ¿verdad? Hasta arriba del cerro. Ahí hay que pagar la electricidad de la bomba. Sí, y alguien tiene que pagar por eso. Entonces yo creo que Sí. hay mucho que se tiene que hacer todavía, porque eso de que el agua no se puede utilizar aguas abajo porque está contaminada, se tiene que empezar por hacer conciencia y realmente entrenar gente para que puedan hacer una inspección adecuada y se les pague un salario digno, porque si no, cualquier persona les da una mordida a los inspectores, ¿verdad? Y ya, esto pasa, y no es así. Y como eso te puedo mencionar múltiples cosas de las que estoy informado, ¿verdad? Entonces es un comentario que quiero hacer, ¿verdad? Sí, sí tiene razón, Miguelón. Mira, de hecho, León, puedo decir que avanzó mucho en ese aspecto, en lo que es separación de aguas, de tal manera que la reubicación de la industria curtidora fue un tema de muchos años y se logró reubicar gran parte de la industria. Desgraciadamente no se ha logrado reubicar totalmente. Y esa separación de aguas llevó a la construcción de 2 plantas, una municipal y otra industrial. Pero, eso que tú bien comentas de que pues, se les cobra por un derecho de descarga en el servicio de agua, León también lo hace, cobra lo que es la descarga en función de un tratamiento que va en la cuota o en la tarifa de agua. Tuve la fortuna precisamente de estar en los Estados Unidos hace muchos años, en donde, vamos a decir que aprendí esa parte y que contamos con el apoyo pues, de una administración que al ver este tipo de aspectos de cobranza, de aspectos de tratamiento, cuestiones de cumplimiento de normas, etcétera, etcétera, llevaron a cabo un plan que en su principio, pues me tocó a mí darle despegue y forma. Desgraciadamente, al paso de los años, un administrador del organismo de León llega y bueno, el organismo tiene un reglamento aparte de las normas oficiales en donde establece los parámetros de descarga, pero llega este presidente, ¿verdad? Y fue en el pasado, y entonces da cambio a ese, vamos a decir, a ese reglamento de descarga y hace los parámetros más laxos, cuando realmente la industria ya estaba convencida de que tenía que cumplir. De la noche a la mañana se encuentran que cuentan con una benevolencia y pues entonces las aguas empiezan a descargar con parámetros más altos. Obviamente de esto el concesionario de la planta de tratamiento lo aprovecha y dice, pues yo ya no puedo cumplir con el tratamiento porque me estás mandando agua más contaminada y por lo tanto pues te tengo que descargar de la planta agua que ya no cumple con los parámetros y agua que obviamente pues no está saneada. Esto sucedió en León. En la administración actual, el año pasado le quitaron la concesión a esta empresa. Sé que entraron ahí en una serie de demandas, pero ya fue un asunto que heredaron. Fue un asunto que heredaron de esa administración que a mí pues ya no me tocó vivirla de cerca, pues, porque fue una administración después de mi separación del organismo operador. Este personaje que llegó y en su momento cambia las condiciones para la descarga de la industria, debo de entender que fue por motivos, no sé si personales, políticos, sociales, económicos, no lo sé, no puedo yo asegurar nada de eso. Pero los cambió, finalmente, cuando la tendencia debió de haber sido a que se tenían que ir, digamos, no endureciendo, sino mejorando para que la planta fuera siendo más eficiente. Cuando el concesionario ve eso, la planta, pues obviamente le empieza a él a echar la culpa a esa situación y descuida la planta. Total que les hereda ahí un montón de fierros viejos, oxidados, desgastados, etcétera, y una planta que prácticamente no estaba ya trabajando. El organismo ahorita la tomó, la está renovando, tengo entendido que la está renovando, ha hecho por ahí una serie de trabajos para renovarla y poder cumplir con los parámetros de descarga. Pero sí, en efecto, eso que tú comentas es un sentido que así debe de ser para que los que están aguas abajo puedan aprovechar esas aguas.
para que esas aguas realmente no se descarguen a cauces que luego están pues contaminados. Aquí el problema de León es que pues, las aguas traen cromo y sal, ¿verdad? La sal, desgraciadamente, la planta de la ciudad no tiene capacidad para separarla, ni la industrial ni la municipal tienen capacidad para separarla. Esa sal debe de separarse dentro de cada industria, pero al haber hecho esas condiciones más laxas, por lo que comento, entonces esa sal se sigue derramando a los drenajes. No hay manera de que se pueda separar ahorita. En el año de 1994-95, la verdad yo traté pues con el apoyo de los directivos, tratamos de separar la sal a través de lagunas de evaporación. Desgraciadamente el clima de León no lo favorece porque se tiene que alcanzar cierto porcentaje de salinización, se tiene que alcanzar ciertas condiciones, de humedad, de aire y de temperatura ambiental. Una manera de alcanzar la concentración salina es a través de un parámetro que se llama grados Baumé. Esos grados Baumé, hay un número que es el 26 grados Baumé, que es donde la sal empieza a cristalizar. Aquí en León no se logró alcanzar esos 26 grados Baumé, como sucede, por ejemplo, allá en Guerrero Negro, en Baja California. Ahí es muy fácil alcanzar esa concentración. Aquí en la prueba que hicimos con gente de la UNAM fue a través de arcillas como la zeolita, en lo que logramos separar en esa prueba la sal, pero se requerían extensiones grandísimas de terreno que no se disponían o no se disponen. Y eso, pues con la condición de que a lo mejor el clima en ciertos momentos no nos iba a ayudar. Después se pensó en desalinizar mediante filtros, pero estos filtros obviamente pues es un sistema que sí es muy costoso, pero el otro problema que se suma es qué hacer con el concentrado. El concentrado que se obtiene de esos filtros pues es una salmuera bastante concentrada que no hay dónde disponerla, se tendría que disponer en el mar y pues había que estar llevando los tambos de salmuera hasta el mar y eso pues obviamente no en cualquier lugar te los van a recibir, ¿verdad? Tienen que pasar por un proceso de tratamiento porque también llevan materia orgánica. Entonces, sí es un problema severo. La situación es de que se sigue derramando como está ahorita. Igual la sal sigue saliendo. Si las aguas ahorita las van a limpiar para cuestiones de carácter biológico, quizás algunos metales, pues la salinidad va a seguir, ¿verdad? Ese es el problema, la salinidad sigue. Mientras la industria curtidora no se modernice y no cambie sus procesos, este problema va a ser eterno. Y entonces esto de la salinidad, yo sé que es un detalle que a veces no, es un tema que a muchos les causa picazón, pero mientras no se cambie el proceso de curtido o se cambien las prácticas del curtido, León está condenado a que su acuífero quede inservible, ¿sí? Por esta cuestión de la salinidad. Ya no es el cromo quizás en este caso, aquí también se utiliza mucho el sulfuro, quizás ya nos vaya a ser el sulfuro, quizás no vayan a ser los otros parámetros contaminantes, pero sí el problema de la sal es el que yo veo como el más grave. Recién acaban de hacer un estudio y bueno, pues al parecer no conozco yo los resultados, pero lo único que comentaron fue que no es nada halagador. O sea, no es nada halagador y yo sé, eso sí sé que el punto está en la salinidad del acuífero. Y actualmente, pues el municipio de San Francisco del Rincón se queja de que le estamos mandando las aguas de León sin tratar, las comunidades que están aguas abajo del río igual, que el río pues es prácticamente intransitable, ¿verdad? Por el grado de contaminación que tiene, y pues no hay dónde disponer esa sal ahorita, ¿verdad? Más que pues se va disuelta en el agua residual que se infiltra en el acuífero y ahí pues de rato pues aparece por allá en los pozos de agua potable. Ese es el problema. Entonces, mientras no haya también esa voluntad de ir reconvirtiendo, ya se tenía mucho avance, ya había mucha sensibilidad, pero yo creo que el meter mano, a veces con intenciones que pues, nos superan, llegan y pues descomponen las cosas, ¿no? Ya se tenía un gran avance en el convencimiento del mejoramiento de los parámetros de calidad de descarga de la ciudad, y resulta pues que el propio presidente que llega en turno, no el de ahorita, sino el anterior. Carlos, sí. Carlos, ¿quién fue el presidente que
que le bajó a la normativa, que lo hizo más laxo? ¿Qué presidente municipal de León? Fue un presidente del consejo de Zapal. ¿Qué presidente? Bueno, no tengo pachitos en decir. Fue en la época de Jorge Videgaray. Que anterior a eso ya se había hecho mucho esfuerzo, llega él y pues es cuando se descompone esto. Yo digo que sí utilizo el término de descomponer porque a mí me tocó vivir esos años previos y fue de mucho desgaste con la industria, fue de mucho desgaste con los industriales, pero pues se logró avanzar porque también entraron ellos en esa etapa de convencimiento, pero pues desgraciadamente se llegó a otra voluntad política y pues esto se vino abajo. Y Zapal está viviendo las consecuencias de esto. Les digo, actualmente pues, pues recibieron una planta de tratamiento inservible porque pues prácticamente el concesionario se agarró de eso también, pues para no cumplir, ¿verdad? Para no cumplir. Pero fue en la época de Jorge Videgaray, Jules. Ok. Pues ese es el comentario, Miguelón, a este respecto. Es muy cierto todo lo que dices. Es muy cierto. Aquí nada más, perdón, el agua tratada en un principio se les trató de devolver a los curtidores, pero como tú bien comentas, con ciertos parámetros, resulta que las pieles les salían pintas. Entonces hubo una época en que desecharon el agua tratada por esa razón, porque las pieles les salían pintas. Entonces, prefirieron continuar con agua de primer uso. ¿Algún otro comentario o pregunta? Sí, Carlitos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Oscarino? Buenas noches. A ti y a todos. Oye, Carlitos, Gracias. en alguna ocasión escuchaba yo comentarios de que cuando llovía mucho veíamos pasar el agua del río de los Gómez, pues la veíamos pasar y se iba, pero no teníamos manera de captarla o de tratarla. Pues esa era agua de escurrimientos, porque no están los drenajes ya conectados al río. También tenía entendido de que hay una ley federal de los años 30 o 40, no sé, en donde León no puede detener el agua y la tiene que dejar pasar a Jalisco. ¿Qué comentarios me puedes hacer de eso? Sí, Oscar, mira, en efecto, el río de los Gómez que atraviesa la ciudad, principal cauce que atraviesa la ciudad, aguas abajo, no tiene realmente una boquilla, o sea, geográficamente no tenemos una boquilla en donde podamos construir una cortina y por regular esas aguas e incluso poderlas aprovechar. Hacia el sur de la ciudad, las extensiones de los terrenos pues, son muy abiertas. Y realmente el construir una obra de retención en la parte sur, o se requeriría mucha zona de inundación para muy poco tirante, o definitivamente pues no sería de gran beneficio, porque la cantidad de almacenamiento no sería realmente importante. Es decir, la geografía no nos favorece, ese es uno de los puntos, ¿verdad? El otro punto es de que en efecto, sí hay acuerdos para que las aguas del río de los Gómez lleguen incluso al lago de Chapala y llegan a través del río Lerma. Este río de los Gómez finalmente se transforma aguas abajo en el río Turbio, es el mismo, ¿verdad? Y este río Turbio se conecta ya en Abasolo, se conecta con el río Lerma, que finalmente pues va a dar a Chapala. Sí es parte de los acuerdos que se tienen de convenios de Cuenca para el aprovechamiento de las aguas. Entonces, si tuviéramos aún una boquilla donde hacer una presa, esos convenios ahorita incluso impedirían que se retuvieran, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos dos factores en contra, los convenios y la falta de una boquilla que realmente nos venga a favorecer para hacer una presa, ¿verdad? Es por eso de que pues, las aguas pasan, transitan y pues se van, ¿verdad? Finalmente el único beneficio que traen es de que pues lavan los terrenos ahí del
de lo que se queda, y pues se lo arrastran y se lo llevan al lago de Chapala. Quiero decirles que pues en Chapala de todos modos se para uno en la orilla, de todos modos te llega el tufazo a agua de drenaje y te llega, pues sí, no es un agua así que digamos muy limpia, ¿va? A pesar de los esfuerzos pues que se han hecho de tratamiento de las aguas residuales de todas las poblaciones que están alrededor, pero esas aguas que le llegan a Chapala pues son de acá de la cuenca arriba, y no solamente la parte contaminante de León, sino también la parte contaminante que viene desde Toluca, desde Lerma. Mucha agua viene sin tratar. Entonces, sí, en efecto, el río de los Gómez tiene ese inconveniente. No tenemos la boquilla, y pues sí hay convenios de muchos años atrás. Estos convenios, pero por otro lado, los ejidatarios de la zona sur tienen de los años 30, como del 33 por ahí, tienen esos decretos de uso de las aguas, pero comparado con el volumen que maneja el río, pues son las menos, ¿no? Son las menos. O sea, realmente su aprovechamiento es pequeño comparado con el cauce, ¿verdad? En la época de lluvias. Entonces, pues sí, desgraciadamente no tenemos una capacidad de regulación aquí, ¿verdad? Oye, Carlitos, y sí, la utilización de pozos de absorción. Mira, porque también hay zonas en donde el mismo río, en el mismo cauce del malecón del río, no sé, pozos de absorción, en lugar de meterle concreto a todo el cauce. Ahora hay unos concretos que permiten la filtración del agua. No sé, alguna otra manera de captar. No sé si en Estados Unidos, pero en Canadá les obligan a plantas industriales que tienen mucha área de cubierta a bajar el agua pluvial y a canalizarla a pozos de absorción, a pesar de que Canadá tiene agua por puños, y aún así los obligan a meter el agua pluvial en pozos de absorción. Aquí no tenemos todavía esa manera de pensar, no sé, tratar de buscar alguna otra manera de captar el agua. Sí, Oscar, mira, de hecho hay una regulación en eso. Es una regulación que está en la ley de aguas a través de una norma sobre los requisitos que debe de cumplir para la infiltración, porque pues, no cualquier agua se puede infiltrar, porque pues, puede representar un riesgo de contaminación ahora de los pozos de los que sí se extrae. Pero esa regulación, que bueno, de alguna forma es alcanzable. Yo lo que veo es el problema más bien de cultura. De todo este tipo de infraestructura se sigue viendo como un gasto a fondo perdido, en el que no se le ve un beneficio. No ha habido una promoción como tal de los gobiernos, y pues al particular pues no le interesa, porque dice, pues yo esto que voy a sacar, lo único que voy a sacar ahorita es dinero de mi bolsillo para meterlo ahí en una infraestructura que yo no voy a ver un beneficio inmediato. Yo no voy a verme beneficiado con esas aguas. Así lo ven, ¿eh? Así lo ven. Ellos quisieran más bien infiltrar, por ejemplo, los que no tienen drenaje y no quieren infiltrar las aguas, quisieran infiltrar las aguas negras. Pero es una cuestión de idiosincrasia, yo así lo veo, ¿eh? Es una cuestión de idiosincrasia en la que, como no ven un beneficio económico en el corto plazo o inmediato, pues dicen, yo no le voy a meter gasto a esto, ¿no? Y por otro lado, pues los gobiernos no le han dado una promoción como tal, ¿verdad? Creo que esa parte es la que no se ha atendido cabalmente, ¿verdad? Y pues es una cuestión de cultura ahí. Sí, es cierto eso, Oscar, de que pues ya en muchos lugares, ¿verdad? Fuera del país, pues sí se hace eso, pero yo lo que he visto aquí en los lugares donde yo he estado, del país, pues no hay una condición así de promoción en ningún lado, en ningún lado. Y pareciera ser que las normas federales de la Conagua son más bien un obstáculo que un aliciente, porque pues si alguien va a infiltrar agua, lo que espera es un beneficio, por ejemplo, en el cobro de sus derechos de agua o de explotación si tienen pozo. Ellos dirían, bueno, pues dame un beneficio a cambio de los derechos que tengo que pagar yo de explotación, pero no está así, tampoco hay ese beneficio. Entonces dicen, no, pues ¿para qué le meto? ¿Ah? Esa es la situación. Gracias. Fíjate, complemento eso.
porque yo eso Sí. es en lo que trabajo aquí en Estados Sí. Unidos. Sí, me llama. Trabajo en muchos desarrollos urbanos, ya Sí. sean residenciales o comerciales, y lo que se necesita es que realmente la gente de gobierno o que te revisa los planos y el cálculo, la memoria de cálculo, tienen que estar preparados y educados para saber lo que están revisando. Porque por ley, por ejemplo, en California, tú no puedes descargar mayor agua pluvial que la que recibes en tu terreno natural. Digamos que tienes un terreno de unas 20 hectáreas y lo decides urbanizar para construir 50 o digamos 100 casas, ¿verdad? O un centro comercial que sea como un Walmart, ¿verdad? Donde tienes un edificio grande de cajón y un estacionamiento que es casi impermeable, ¿verdad? Y entonces tu terreno natural, posiblemente dependiendo del tipo de suelo que tienes, ¿verdad? Y vemos a lo mismo, porque nosotros usamos el sistema geológico del Departamento de Agricultura, que clasifica tus suelos en 4 tipos, siendo el A el que permea más, y el D el que es pura arcilla y no te deja infiltrar, ¿verdad? Sí. Y entonces, dependiendo del terreno que tienes, digamos, tienes 20 acres y originalmente recibías tú aguas arriba, digamos, 1 metro cúbico, y pasa por tu terreno y se incrementa a 3 metros cúbicos, ¿verdad? Entonces, Sí. por ley, tú descargas 3 metros cúbicos, a pesar de que Sí. tienes recibes 1 metro cúbico aguas arriba, ¿verdad? Sí. Eso está bien, pero el momento que tú creas un Walmart y creas un estacionamiento y entonces pones otras tiendas ahí, recibes 1 metro cúbico, pero descargas 10. Ahí estás descargando mayor agua, porque el agua ya no se puede infiltrar, que la que recibes naturalmente. Entonces tú tienes que mitigar por esos 7 metros cúbicos adicionales que estás produciendo. En este caso, ya sea que puedes dedicar una parte del terreno a que sea como un tanque, ¿verdad? Para recibir agua. En el caso de urbanizaciones residenciales, ahí construimos el parque, de manera que hay una cancha de fútbol o de béisbol, y cuando llueve, pues el inspector va y la cierra, de manera que nadie lo puede utilizar porque se va a inundar, porque ahí se detiene el agua y se va soltando a la misma relación que es el flujo natural debajo. O sea, la vas descargando a 3 metros por segundo, por así decir, y lo detienes ahí en el estanque, ¿verdad? Muchas veces, en el caso de que desarrolles, por ejemplo, un Home Depot en el centro, un área del centro de Los Ángeles, que el inversionista pagó bastante dinero porque compró todas las casas, las tumba, y va a urbanizar, y dice, ¿sabes qué? Yo no tengo espacio para construir, dedicar un tanque ahí al aire abierto para mitigar ahí. Entonces ahí tienen que hacer un sistema subterráneo debajo del estacionamiento. Después les puedo mostrar unos que hice en Santa Bárbara, donde debajo del estacionamiento pusimos unas bóvedas y pusimos grava debajo de las bóvedas para infiltrar, ¿verdad?, el agua ahí. Y entonces hay otros sistemas, pero porque tienen que estar regulado por quien te aprueba los planos y te checa la memoria de cálculo. Y muchas veces yo someto los planos a la memoria y a veces me toma 3 o 4 veces interacciones hasta que no, ya está bien y estamos satisfechos, ok, ahí va. Y me ha tocado también checar planos, porque por ejemplo a veces con la ciudad de Menifee yo checaba y revisaba las memorias de cálculos de urbanizadores y a veces les decía, ¿sabes qué? Aquí te pasas, aquí no estás, tienes que hacer esto. No, Miguel, ¿cómo lo vamos a hacer? Si ya estamos metiéndole, eso va a ser otros $300,000 más, ya no le quiero meter más. Es lo que está ahí, ¿verdad? Y es cosas de que es el sistema, es como trabaja, porque al final de cuentas quien aprueba los planos también tiene responsabilidad. Y en el caso de California, hay otros grupos que son ambientales, que son muy, muy fuertes. Por ejemplo, en San Diego, California, está el grupo de
los que cuidan la costa, ¿verdad? Sí. Y ellos son puras gentes que quieren que la playa esté limpia. Y muchos de ellos tienen doctorado en hidrología, ¿verdad? Y trabajan también, ya sea para el condado o para la ciudad, o tienen su propio negocio, pero les gusta ir a nadar, ¿verdad? O andar en la playa, y dice, no, esto no cumple los requerimientos, ¿verdad? Entonces, son grupos que controlan y ellos presionan al gobierno. Y en California hay muchos, en la costa y todo eso, y te puedo mostrar que también dentro de las montañas hay otros, ¿verdad? Pero creo que es algo que falta ahí. Y es una pregunta que tengo aquí para Juan José. Yo me acuerdo que en el 2010 que fui a Guanajuato, estuve con Paco Gallego y fuimos a Paseo del Alto a ver el rancho de puercos de su papá. Y de regreso, Paseo el Grande. Y de regreso, había una pestilencia, pero fuerte, ¿verdad? Y yo, Paco, ¿y eso qué es? Oh, es el canal abierto de Aguas Negras. ¿Cómo? Sí, todos descargan al canal abierto de Aguas Negras. Hombre, esto ya está bien prohibido allá, no tiene manera de separarlo, ¿verdad? No, y se va derechito al río Lerma. Y del río Lerma, me acuerdo que entre Salamanca y Irapuato se riegan las fresas, las lechugas. Pues, si te llega todo el agua y no se trata, pues lógicamente cuando lo estás regando tienes E. coli, ¿verdad? Y tienes otros contaminantes que estás poniendo al regar, ¿verdad? Entonces, no sé si a la fecha ya se haya puesto ahí entubado eso o separado, o a lo mejor sigue igual porque son comunidades que están dejadas de la mano de Dios, ¿verdad? Pues, ¿qué te puedo decir, Gallo? Pues yo creo que se ha avanzado muy poco, ¿eh? Se ha avanzado muy poco. Desgraciadamente los proyectos aquí en México no se ven a largo plazo, ¿no? Como tú decías, y llega cada funcionario y trae otro tema. Aquí en Celaya tenemos el tema también de que el agua, aquí ya tenemos pozos, te mencionaba lo de fósil, ya tenemos pozos en la zona norte de Celaya que ya traen zinc y pequeños arsénicos. Lo que pasó en San Luis de la Paz, que hay un caso de que también ya los pozos estaban. Y hay la teoría de que la insuficiencia renal que empieza a subir la población, pues ya no es por la Coca-Cola, es por el agua que estamos tomando de ciertos pozos. Sí, está muy complicado el tema. No lo estamos viendo a largo plazo y esto es una bomba de tiempo, siempre. Aquí la planta de tratamiento de Celaya está operando bien hasta este momento, pero no puede pasar lo que en León, que es mucho más. Aquí la planta de tratamiento se echó a andar como en 2011, 2012. Yo fui a la inauguración, vino Korenfeld, todavía era con Peña Nieto, me parece que fue en 2013, estaba recién entrado, recuerdo que fuimos. Pero sí, hay mucho trabajo por hacer. Yo me tocó hacer una planta de tratamiento aquí en La Moncada y da tristeza que le entregas muy bien y los organismos no las operan, no las mantienen, las abandonan, se roban las bombas. Es un caos tremendo, es un problema. No hay esa cultura y nos estamos acabando el agua, nos estamos acabando. Y creo que también el problema es pues corrupción, porque sí. A mi papá le tocó en el 92, 93, él estaba con el Congreso de Baja California, con el sistema de ecología. Sí. Le tocó investigar un caso en Tecate con Arco Pacífico, porque de repente en un rancho los niños se estaban poniendo azules y se dieron cuenta cuando investigaron que todos los niños del poblado tenían plomo, exceso de plomo. Bueno, ¿y de dónde viene el plomo? Se pusieron a investigar y aguas arriba, cerca de la frontera, en Tecate, estaba un lote baldío con muchísimas baterías de carro. Y la cosa es de que en un principio la compañía Arco Pacífico obtuvo un permiso con la aduana porque se iban de importar las baterías usadas de los carros, porque se iban a procesar en México para reciclar.
y una compañía, empresa mexicana las iba a, a procesar para eliminar el plomo y usarse las baterías. Pero la cosa es de que la empresa mexicana pues era nomás en papel, porque cuando investigaron era un lote baldío y por 10 años estuvieron llenando de baterías y estaba llenísimo de baterías de carros. Imagínate, después de 5 años el plástico se rompe, se agrieta y entonces llueve y empieza a lavar todo el ácido y todo el plomo entra al subsuelo. Ajá. Y ahí se infiltra y todo eso estaba llegando a los pozos en Tecate. Entonces el plomo por ahí se metió. Entonces la demanda fue internacional y sí, la compañía Arco Pacífico tuvo que pagar una millonada para los muchachos. Pero la demanda la llevó también unos licenciados de Estados Unidos. Pero por ese lado hay muchas cosas que se dan también, ¿verdad? Porque yo llegué a trabajar en las plantas en Puebla y a veces me decía, no, es que ¿sabe qué? Mi amigo que trabajaba aquí en el basurero, en la noche traen esos camiones con unas cargas y las echan ahí y luego también las cubrimos, ¿verdad? Y ya queda enterrado. Y es como se deshacen de los desperdicios tóxicos. Y el problema es de que eso afecta a la larga a todos. Y entonces yo creo que hay mucho que hacer ahí porque quienes están y reciben esas cosas pues deben de tener un salario digno, porque si no, pues caen a la corrupción muy fácil. Caen en la corrupción muy fácilmente. Y lo que hace es que todavía hay, muchas veces con políticos se hace eso, porque a veces el presidente municipal le da la orden al encargado del basurero municipal, hey, te va a llegar un camión a las 11 de la noche, tener un fulanito para que les abre. Y se da eso en México, ¿verdad? Pero esos no es tanto de que también regular más a las empresas que descargan agua, sino es muy complejo el problema con eso. Muy bien. Perdón. Adelante, Carlos, adelante, te escucho. Adelante, Carlos. Peter, tenía levantada la mano. No, la levanté hace rato y no la bajé aquí. No, adelante. Ok, gracias. Bueno, yo quería comentar eso. Miren, mucho yo veo que es la cuestión de los intereses políticos individuales y de partido. Llevar agua al molino a costa de lo que sea, enfrentando las consecuencias que sean. Lo que hizo bueno el anterior, ¿por qué lo tengo que heredar y lucirlo? Si fue creado por el otro, si tengo la oportunidad de mejorarlo, yo no lo voy a mejorar porque pues es como seguirle dando lucimiento al pasado. Cosas de ese tipo. Entonces, mucho deriva del momento o de la situación en la que se encuentran los políticos. Y lo puedo decir que es el común denominador, porque estuve en un estado, ahorita sí no voy a decir cuál es, pero estuve en un estado en donde el problema, igual ahorita que mencionan del envenenamiento, pues se está dando ahorita en estas poblaciones, pues por problemas de contaminación de agua del subsuelo y que se está entregando a la población. Y entonces, pues se deriva la necesidad de construir una fuente alterna y dejar de aprovechar esos pozos, y se promueve ese proyecto. Y este proyecto de presa luego, ya cuando las condiciones políticas cambiaron y los mismos que lo promovieron ahora se encuentran en el poder, pues lo cancelan, ¿verdad? Y es donde dice uno, caray, pues es un mismo problema con dos finales, ¿no? Y entonces, ya pasó a segundo término lo que es el potencial envenenamiento de esta gente, pues con aguas, sobre todo de arsénico, ¿no? Arsénico. Que comentaba aquí Juan José, pues problemas en riñones, problemas en diferentes órganos del cuerpo.
y que desgraciadamente ya no se quieren, ¿verdad? Y que en su momento fue una bandera. Se promueven bajo una bandera, llego al poder y ya promuevo otra bandera que incluso puede ser esta contraria a eso. Esta historia la he visto en muchos lugares, ¿eh? La he visto en muchos lugares y en efecto también la cultura de que si hago algo como empresario, pues ver un beneficio inmediato, que también el gobierno pues dice, pues no, yo no lo promuevo porque yo no te voy a dar ningún beneficio, porque yo lo veo como una obligación a que lo hagas, ¿no? El tratamiento de las aguas es una obligación por una norma, pero en algunos lugares, sí la Conagua, no en algunos lugares, más bien, algunos municipios, organismos operadores que obtienen los beneficios de tratar las aguas mediante el pago de los derechos. Si tratan las aguas se ven beneficiados, si no tratan las aguas no son beneficiados, o sea, sí hay un beneficio, pero el particular, pues creo que no lo ve así tan cercanamente, y por otro lado, cuando son proyectos de alto impacto, pues el abanderamiento, si cambia, pues también cambia luego la prioridad, ¿verdad? No sé si alguna otra mención o comentario del tema. ¿Cómo vamos de tiempo? Por ahí Francisco me decía que ya anda un poco cansado. Yo les propongo que el tema aquí de Miguel, tú Miguel, ¿cómo ves? ¿Lo de posponemos o lo abrevias? Lo que nos quieres comentar. No. Si quieren, yo me estoy cansado también, ¿verdad? Porque me levanté bien temprano ahora, tenía unos compromisos en la mañana. Francisco, y se trata de que eso es, sí, y lo podemos dejar para después, no hay ningún problema, ¿verdad? Más que nada, la verdad me fui de largo, ¿verdad? Me fui de largo. No, eso se trata de que comentarlos, satisfechos, así se trata. El tema, yo no tengo ningún problema porque nomás se le cambia la fecha al ¿cómo se llama? Al PowerPoint. Al PowerPoint y ya. Pero como lo podemos dialogar ahorita, podemos dialogar después. Pues la cosa es que todos tengamos energía, porque luego se cansa uno. A mí ya me duele aquí las sentaderas. Tengo que levantarme a caminar un ratito. Oye, Miguel, te lo agradezco, y la verdad a Carlos también, porque su charla ha sido bastante interesante. Los comentarios que has suscitado también, súper interesantes, súper importantes, y creo que todo el mundo pues está concienciado con este tema que ha dado pues bastante de sí, ¿eh? Enhorabuena por la presentación, Carlitos, y muchas gracias, Miguel, por la diferencia que nos haces para poder poner tu charla la semana que viene. Claro que sí, ningún problema. Es cosa de convivir así entre nosotros, intercambiar experiencias, ideas, así es como lo veo, y así nos enriquecemos todos para ser mejores personas. ¿Cuántos años hay aquí acumulados de experiencias y lo sumamos? Sí. Y lo dicen que la suma no es absoluta, sino cuando lo compartes esto se multiplica, ¿no? Se exponencializa. Así es. Sí. No, pues gracias por tus palabras, Francisco. Pues ahora sí que muchas gracias por haberme dado la oportunidad, más bien, ¿verdad? Si no hay un grupo como pues este tipo de temas a veces de veras cuesta mucho predicarlo, y a veces parece que se cierra en el desierto, ¿verdad? Pero la verdad a mí me da mucho gusto haberlo compartido con ustedes, y créanme lo que yo no había tenido la oportunidad de participar aquí en estas sesiones de gobierno, ya lo voy a hacer. Me tocaba andar, no es excusa, pero me tocaba andar viajando, y a veces ya llegaba un poco cansado los sábados, o a veces ni venía, o cosas así. Pero ya voy a tratar de que esto sea regular. Pues muchas gracias, Carlitos. Muchas gracias Francisco, también por facilitar las presentaciones aquí y el grupo. No, gracias a vosotros. Carlitos, quiero hacerte la entrega del diploma correspondiente a tu charla. Muchas gracias. Juan José te lo hará llegar en un momento.
y pues muchas gracias a todos vosotros por participar y la verdad es que ha sido una mesa redonda muy interesante y muy motivadora también. Muchísimas gracias. Pues gracias a ustedes por darme este espacio y la verdad, sobre todo el gusto de convivir con ustedes y ver a muchos de ustedes, aunque sea por la pantalla, ¿eh? No, pues al contrario, muchas gracias, Carlitos. Mucho que aprender y mucho que predicar, como dices, para que no seamos un poco más los profetas del desierto, ¿no? Del futuro desierto del Bajío, ¿eh? Exactamente. Mira, un comentario final mío. Yo creo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Si pensamos en las muchachonas biológico-infecciosas, vamos a pedir que ya no las sepulten, más bien que las incineren para que ya no contaminen el suelo. Son biológico-infecciosas. Bueno, es broma, pues. Nomás dime en dónde los vas a llevar. Hay que promoverlos, Karin. Ya no son puros recuerdos, mi querido Oscar. Sí, con tanto año acumulado aquí ya son puros recuerdos. Son clases de historia. Bueno, aprovecho para pues, agradecerle a Carlos compartir su sabiduría y su información. Y bueno, la conclusión, aunque yo no quiero hablar de política con ustedes, pero la conclusión pues es muy evidente. Tenemos que cambiar esta sociedad. Y pongo como ejemplo que si tuviéramos hoy un vaso de agua pura, químicamente pura, y le pusiéramos un granito de azúcar, dejaría de ser químicamente pura, aunque nadie lo perciba ni nadie pueda decir que ya cambió. Pero lo que estamos haciendo hoy es eso, es ponerle un granito de azúcar a ese vaso de conocimiento, de sabiduría, para que cambie nuestra realidad, ¿verdad? Aunque no se perciba, aunque necesitamos miles de grupos como estos para apenas que se sienta dulce el agua, pero tenemos que hacerlo, no hay de otra. Y bueno, pues eso era lo que quería yo comentar, y me quedo en la lista de espera. Si Miguel en la próxima también nos duerme como Carlito, pues la dejamos para la otra. Pues vamos a programando las dos, o ya me pongo de acuerdo contigo, Pedro, el tiempo que te llevas, y contigo, Miguel, y ya nos organizamos, no se preocupen. De todos modos, tenemos pandemia para rato, parece. Sí. Y afortunadamente lo bueno de la pandemia es que pues hemos podido pues conectarnos de este modo, ¿no? Aunque no nos veamos, eso es una cuestión de que pues llegó esto para quedarse, ¿no? La educación a distancia y la charlada. Entonces, pues aquí estamos. Aquí estamos. Muy bien. Es una broma, Carlos. No, Peter, está bien. Sí, Peter. Es lo bueno que no se pierde el sentido del humor, Peter. Por eso me agrada mucho compartir aquí con ustedes. Sí, claro. Juan José, sí. Con todo y que estemos cobiando, hay que proponer una reunión, pero una reunión en físico y en directo. Pues ya le ponemos fecha. Sí. Yo esperando mi segunda vacuna, pero intentamos. Ya. A mí me toca hasta diciembre. En diciembre nos toca a los recién nacidos. Así es que no me vacuno. Muy bien. Pues estaba con este Juanito, pero se nos desapareció el grupo para junio, para el 24 de junio. Hay que recordarle. Es cierto. ¿Qué le hiciste a Juan García? Pues no sé, no sabía también que era de Morena, mi